Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así que esta hora, hermanos, estaremos tocando el tiempo de la ley, que será la primera parte, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a hacer un breve repaso de acuerdo al programa que se ha preparado, de acuerdo a esta ayuda visual que tenemos del Génesis al Apocalipsis. Y hemos iniciado la anterior clase con el tiempo de la creación. Luego vimos el tiempo de la promesa que dura 2500 años. Abraham, Isaac y Jacob. Es en este tiempo que se forma la nación de Israel. De los lomos de Abraham, también a todo el mundo, a todo el pueblo, excepto Israel, se lo conoce como gentiles, pueblo sin Dios, sin esperanza y sin pacto. Luego empieza el tiempo de la ley que dura 1500 años y el personaje principal es Moisés. En este tiempo ocurre la primera venida de Dios a la tierra. Dios se manifiesta en carne. Y este tiempo de la ley termina con la muerte de Cristo. Este es el tiempo que estaremos mirando el día de hoy. Luego empieza el tiempo de la gracia que dura, no tiene todavía una culminación. Es el tiempo de la predicación del evangelismo mundial, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Este tiempo termina con el arrebatamiento, el recogimiento de la iglesia, y luego ocurren las bodas del Cordero. Mientras la iglesia esté en las bodas del Cordero, lo que existe en la tierra es 7 años de gran tribulación. Ocurren los sellos, las trompetas y las copas. Y al finalizar este tiempo de la gran tribulación termina con la segunda venida de Dios a la tierra. Es acá donde ocurre la Tercera Guerra Mundial, desde mi punto de vista, y también la guerra del Armagedón, como dice la propia Biblia. Luego se instaura el milenio, que son 1000 años, y luego juicio final y eternidad. Gloria sea el nombre de Jesús. Este es el panorama que veremos, que estamos viendo a través de esta serie de estudios. El objetivo de este estudio, bendito sea el nombre del Señor, tendremos 2 objetivos claros, y es nuestro deseo que al finalizar esta clase podamos haber comprendido con la ayuda del Señor. Número 1, entender que la ley fue dada por Dios, no para redimir al hombre, sino para hacerle entender su condición de pecador ante Dios, incapaz de poder alcanzar la justicia y ser justificado por él mismo. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Es decir, que la ley fue dada para mostrar al hombre su condición de pecaminosidad. La ley es como un termómetro. No es para salvar, no justifica al hombre. La ley solamente le muestra su estado real al hombre, su condición de pecador. Bendito sea el nombre del Señor. El objetivo número 2 de este estudio será comprender que solo Jesucristo pudo cumplir toda la ley en todo el sentido de la palabra, y con su muerte nos dio perdón de pecados para todo aquel que cree que Jesús es el Señor y Dios. El único que pudo cumplir toda la ley y los profetas es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús, y que con su muerte en la cruz del Calvario culminó este tiempo. Todo aquel que cree en Jesús puede tener libertad, salvación, redención por la obra expiatoria de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Entramos en el desarrollo. La ley comenzó cuando Dios le dio la ley a los hijos de Israel, según Éxodo 19:20, y terminó con la crucifixión de Cristo, es decir, tiene un espacio que ya culminó. Este tiempo dura aproximadamente 1500 años. El personaje principal es Moisés y Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, aunque es de saber que la importancia, la grandeza de Jesucristo en este punto, pero como habrá una segunda parte, estaremos tocando en la segunda parte por qué Jesucristo, por qué la Biblia le da tanta importancia, por qué Jesucristo es el centro en sí de toda la Biblia. Estaremos por la debida importancia dándole un espacio considerable. La historia de Israel bajo la ley, desde la salida de Egipto a la cruz. Haremos un repaso
acerca de todo el Antiguo Testamento, más propiamente dicho, desde la salida de Egipto a la cruz. Gloria sea el nombre de Jesús. Número 1. El periodo del peregrinaje en el desierto bajo Moisés. Es decir, Moisés fue el líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud. En la anterior clase pudimos ver cómo los judíos, los hebreos, entraron a Egipto. A un principio estaban bien, pero luego terminaron siendo esclavos. Estuvieron 430 años en esclavitud. Moisés nace como un salvador, como una esperanza en respuesta al clamor de ellos, porque ellos estaban viviendo en opresión. Y Moisés es el encargado que les conduce por el desierto cuando les saca de Egipto por un espacio de 40 años. Lamentablemente el pueblo de Israel pecó contra Dios. Fue un pueblo muy rebelde y tuvo que morir una generación entera. Solo Josué y Caleb entraron de esa generación y Dios tuvo que levantar otra generación. Bendito sea el nombre de Jesús. Tras Moisés empieza otro periodo que es el periodo de la conquista bajo Josué. Josué fue el que sucedió a Moisés, un joven valiente, luchador, un joven que continuó el trabajo de Moisés para poder llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Luego, después de Josué, entra un periodo en Israel que es el periodo de los jueces, es decir, cuando el pueblo de Israel fue administrada por estos varones y también entre ellos había mujeres. Entre ellos podemos citar a Sansón, podemos citar a Débora, a Jefté, podemos a Gedeón, podemos citar a Samuel también como un personaje que fue el último juez en Israel. Luego ingresa un periodo de los reyes. Un periodo de los reyes porque el pueblo pidió reyes, ya no quería ser gobernado por jueces, sino por reyes. A la petición del pueblo, Dios les concede un rey llamado Saúl, que fue el primer rey de Israel que reinó por 40 años. A la sucesión de Saúl entra David, que también reinó 40 años, y por último, y Salomón, que reinó otros 40 años. Después siguió una cadena de reyes, pero cito estos tres porque fueron uno de los personajes más sobresalientes, y dice la palabra del Señor que fue en el tiempo del reinado de David y de Salomón, un tiempo en el cual Israel llegó a su más alto nivel. Llegó a sus más altas conquistas. Israel fue una nación temida en todo el sentido, fue muy bendecida, próspera en territorio, en personal humano, en calidad de guerra. Israel se instauró y llegó a su mejor nivel, periodo de los reyes. Luego viene el periodo de cautiverio. Lamentablemente Israel pecó contra Dios. Los hijos de Israel fallaron contra Dios. El pueblo se dividió. De los hijos de Salomón, una parte se fue con Roboán y otra parte con Jeroboán, y por su pecado fueron llevados en cautiverio, una parte a Asiria y otra parte a Babilonia. Mucho tiempo después se levantaron hombres temerosos de Dios, hombres con los cuales Dios trató, y vino el periodo de la restauración de la tierra bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías. Zorobabel fue uno de los primeros que trajo con él un buen grupo de hebreos para Jerusalén, para poder reedificar aquello que había sido destruido. Así que Zorobabel fue el que restauró el culto. Zorobabel se cree que fue el primero que puso los cimientos para que fuese reedificado lo que es el templo de Dios. Luego vino Esdras. Esdras fue un personaje también muy importante, un sacerdote, un escribano, el cual tuvo la tarea de poder traducir o copiar, hacer copias acerca de la ley para que el pueblo tuviese en sus manos y para que pudiese leer. También es Esdras el encargado de poder edificar lo que es la casa de Dios, que se le había edificado. Luego viene Nehemías, que Nehemías es el personaje
que se encarga de reedificar los muros de Jerusalén. Y de esta manera Israel quedó restablecida, consolidada, gracias al nombre de Jesucristo. Luego viene el periodo de la historia cubierta por 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte de la ley, porque la ley termina con la muerte de Cristo. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 puntos de vista de la vida de Jesús. Es decir, que hablan sobre este punto de la muerte de Cristo. Es por esta razón que se podría decir que la ley, el antiguo pacto, es hasta la culminación de estos 4 evangelios. Podemos ser claros entonces que la gracia, el tiempo de la gracia para la iglesia comienza con Hechos de los Apóstoles, más propiamente dicho con el día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. La vida de Moisés, es muy importante ver quién es Moisés y su trayectoria a través de todo lo que estamos viendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, Moisés es considerado como el hombre de los 40 años en el palacio del rey. Fue un hombre muy preparado en todas las áreas como correspondía en esos días, es decir, en conocimiento, guerra, estrategia, administración y liderazgo. Moisés, como es de saber, se crió con la hija de Faraón en Egipto, y Moisés fue un hombre muy preparado, como todo príncipe en Egipto, más allá que Egipto en ese tiempo estaba en su apogeo, en un buen nivel en todo el sentido de la palabra económico y también en conocimiento y ciencia. De esa manera que Moisés, como todo príncipe, fue muy preparado, era un hombre de guerra, un estratega, sabía mucho de administración, mucho sobre arquitectura y liderazgo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Luego, a la salida, después de haber matado al egipcio, huyó al desierto, estuvo en el desierto como pastor de ovejas, es decir, aprendió humildad, sencillez y paciencia. Tal vez en muchas áreas Moisés era muy preparado, pero a él lo que le faltaba era esta área que para Dios es muy importante. Dios le enseñó en el desierto a aprender a depender, a tener humildad, a tener sencillez y paciencia que tal vez Moisés no lo tenía. Es decir, aquel hombre que vivía en una cama lujosa con ropa de seda, que comía manjares, ahora estaba comiendo, se podría decir, prácticamente de la tierra. Un hombre que estaba comiendo, se podría decir, polvo. Aprendió sencillez, aprendió a ser paciente y Dios lo estaba preparando a este varón para una tarea. Es decir, que Dios nos prepara. Tanto hay una parte que tenemos que hacer, que cada uno se prepara, que es la parte del estudio, la parte de la preparación, la parte académica, la parte administrativa. Pero hay otra parte que es muy fundamental, que es la parte interior. Dios estaba tratando en el interior de Moisés e hizo con él. 40 años aprendió Moisés en el desierto y Dios le habló. Y los otros 40 años de Moisés estuvo rumbo a la tierra prometida. En este tiempo es que Moisés aplica todo su conocimiento, todo lo que Dios o todo lo que la vida le había dado. Fue un líder, un servidor, un conductor para el pueblo. Cabe recalcar que en la Biblia en realidad no existe la palabra líder. En la Biblia al líder que se lo conoce se lo llama servidor. Es decir, no puede haber liderazgo si no hay servicio. El servicio es la base de este punto. Bendito sea el nombre de Jesús. Si queremos que Dios nos use, queremos que el Señor levante hombres. Querido joven, querido hermano, tal vez tú quieres que Dios use tu vida. Tal vez tú estás en ese terreno. Deja que Dios te prepare. Deja que Dios moldee tu vida. Y tal vez te va a hacer pasar por un desierto el Señor. Más seguro que sí. Ese desierto es un desierto que el Señor te va a hacer pasar para que tú aprendas humildad, sencillez y paciencia. Hay otras áreas que tú tendrás que aprender, que tendrás que tú estar aprovechando bien el tiempo
para poder capacitarte, porque Dios te va a usar en algún momento. Dios tiene un tiempo para ti. Dios tiene una hora para ti en el cual te va a usar. Y qué bueno que estemos preparados para ese momento. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. El llamado de Moisés. Dios llamó a Moisés de una zarza allá en el monte Horeb. Dios le habló desde una zarza a Moisés y le dio esa tarea de que él fuera el que pudiese ir a Egipto para llevar a su pueblo. Es de saber que Moisés puso eh, muchos pretextos para no ir. Sabía lo grande, lo difícil de esta tarea humanamente, pero Dios le mostró que no iría él con su fuerza, que el Dios que le estaba llamando, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era un Dios todopoderoso, que él no estaría yendo con su mano, con su fuerza, sino con mano poderosa. Moisés tenía la intención primeramente de liberar al pueblo hebreo con mano, con espada, es decir, a pelea, a puñete. Uno por uno podría pensar, esa era la estrategia de Moisés, pero la estrategia de Dios era mucho más amplia. De esa manera que Moisés decide ir. Particularmente creo que cuando Moisés coloca muchos pretextos con el habla, no es tanto que él no pudiese hablar. Lo que pasa es que Moisés también estuvo 40 años en el desierto, aprendió otros idiomas. En 40 años uno se olvida su idioma original. De esa manera que Moisés puso las debidas excusas que creo que cualquier hombre pondría. Pero Dios tenía una salida a todo eso, así que Moisés fue a Egipto en obediencia a la palabra del Señor. La obediencia es algo que a Dios le agrada bastante. Las 10 plagas en Egipto. Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa. Las 10 plagas fue un instrumento que Dios usó para que el pueblo de Egipto viera que el Dios de Israel es un Dios que tiene el control del cielo y la tierra. Pero creo también que las 10 plagas sirvió para que el pueblo de Israel pudiese ver la grandeza de Dios, es decir, que aquel Dios que les está sacando de Egipto no es un Dios pequeño, no es un Dios menor, no es como el Dios de los egipcios, es un Dios grande que escucha, que tiene control. Es decir, ¿qué no vio Israel? ¿Qué no vio de parte de Dios Israel? Israel vio prodigios, milagros de parte de Dios. La primera plaga que encontramos en la Biblia es plaga de sangre. Luego vino plaga de ranas, plaga de piojos, plaga de moscas, plaga de ganados, plaga de úlceras, plaga de granizos, plaga de langostas, plaga de tinieblas y por último, la muerte de los primogénitos. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Dios demostró su poder. Y con esta última plaga no tuvo más otra salida que Faraón que decir que el pueblo salga. El pueblo de Israel ya estaba preparado, ya estaban listos, así que salieron rumbo a la tierra prometida. Y a pesar que se enfrentaron al Mar Rojo, es decir, que estaba ahí un mar que no podían cruzar, pero Dios abrió el mar para ellos y ellos cruzaron, dice la Biblia, que sus pies en seco. Dios hizo la obra, Dios hizo el milagro para Israel. Cerca aproximadamente de 1,5 millones de personas fueron los que cruzaron este mar y los que salieron. Fue un pueblo muy numeroso que salió. Luego allá en el monte Sinaí, Israel recibe la ley en el monte Sinaí. Moisés es el personaje como líder que Dios lo había escogido para que él recibiese. Durante 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí y Dios le dio las leyes. 2 tablas en las cuales estaban los 10 mandamientos que son la base de la ley en Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué es una ley? Podemos decir en este tiempo que ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia. Esa es una ley. Es una norma, es una regla dada por una autoridad, es una regla justa. Podemos decir que la ley fue para regular, fue para que el pueblo de Israel pudiese vivir ordenadamente. Es de saber que se habla en muchas culturas, aún en Babilonia,
sobre el código de Hammurabi, que eran países en los cuales ellos vivían, sabían mucho de administración, pero el pueblo de Israel fue uno de los pueblos más primeros, de los cuales se habla que era un pueblo muy organizado, y no solamente organizado, sino también que tenía leyes morales muy elevadas. Dios era el encargado que les dio estas leyes para que ellos viviesen ordenadamente. Bendito sea el nombre de Jesús. La entrega de la ley en el Sinaí fue de manera por la cual Dios le hizo entender al hombre su condición espiritual caída. Dice Romanos 5:13, pues antes que la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. La ley fue necesaria para revelar el estado de condenación en que el hombre estaba. La ley pone a la luz el pecado. Recordaremos que desde la caída de Adán y Eva, el hombre siempre ha querido justificarse. El engaño de Satanás ha sido que el hombre, al conocer el bien y el mal, pues no sería un Dios. Su nivel de conocimiento, de sabiduría o de justicia sería muy elevada. No fue así porque fue un engaño. El hombre vivió a partir de ese momento en degrado. Vino decayendo, cayendo y sumiéndose cada vez más en el pecado y no pudo levantarse. De ahí que la maldad del hombre era mucha en la tierra, dice la palabra del Señor. Entonces Dios da leyes también con ese propósito. Para hacer entender, son leyes, eran justas, eran buenas. La ley era buena. El problema es que el hombre no entendía y Dios le da esas leyes para que ellos pudiesen ver su condición, que ellos no están en la capacidad, en su propia humanidad, en su propio conocimiento, razonamiento, de poder entender. Cuando uno lee, cuando Dios le daba sus leyes, sus ordenanzas, sus estatutos, vemos que el pueblo de Israel decía, amén, así lo haremos, obedeceremos el pacto, tu palabra, como si fuera sencillo humanamente. Así que ellos siempre decían bajo una perspectiva, se podía decir, casi emocional. El recuerdo me hace recordar mucho cuando el Señor le dice a Pedro que él iba a ser, que Jesús iba a ser crucificado, iba a ser muerto. Pero Pedro le dice, Señor, que de ninguna manera te pase eso. Es más, yo mi vida daré por ti. Y el Señor lo mira y le dice, Pedro, tu vida darás por mí. Esta noche no pasará así que antes cante el gallo y tú me negarás 3 veces. Lo que le estaba diciendo el Señor era su condición. Esa era la condición de Israel. Era un pueblo que hablaba emocionalmente, que iba a cumplir la ley de Dios, hacía pactos con Dios, pero era cuestión de semanas, era cuestión de meses. El pueblo volvía a sus andanzas, volvía a su pecado. La ley vino a mostrar su condición del hombre, que el hombre pudiese entender que el hombre es un pecador. Vino para señalar. La ley es como un termómetro que le mide al hombre su condición. La ley no nos justifica, la ley no santifica, la ley en realidad no hace, no redime. La ley lo que hace es mostrar entre lo que era bueno y lo que era malo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Número 1, revelar el carácter santo de Dios a la nación de Israel. Es que Dios es santo. Dios es puro, así que Dios pide también que su pueblo pueda tener esta característica. Dios es santo, por tanto, su pueblo también tendría que andar en santidad. Número 2, apartar a la nación de Israel para que fuese diferente de todas las demás naciones. Dios apartó a su pueblo para que pudiese ser diferente. De hecho, la palabra santidad quiere decir apartado, y eso es lo que Dios hace. Bendito sea el nombre de Jesús para que ellos pudiesen vivir de una manera ordenada. Mientras los otros pueblos había pecado, había degeneración en muchas áreas, este pueblo vivía ordenadamente porque tenía leyes de parte de Dios. Mientras Israel guardaba, mientras Israel obedecía, Dios los bendijo siempre. Pero cuando Israel se apartó de Dios, cuando Israel buscó lo que es el pecado, lamentablemente Dios se apartó de ellos, porque la transgresión a la voluntad de Dios es pecado, y eso trajo muchos problemas para Israel. Número 3, revelar la pecaminosidad del hombre, Gálatas 3:19, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Romanos 3:20. Entonces la ley vino a demostrar la pecaminosidad del hombre. 4. Proporcionar perdón o cubrir de pecados a través de los sacrificios. Dios sabía que el hombre iba a fallar, pero el hombre no quería reconocer. Es como cuando usted habla con un adolescente, el adolescente trata de justificarse. No quiero mil disculpas a todos los adolescentes, pero es una etapa muy crítica. Se dice que es la etapa de los filósofos, donde uno ha pasado por ese tiempo y uno cree saber todo y empieza a desafiar a todos, no acepta su condición. Israel estaba pasando por ese momento donde no aceptaba sus errores, pero Dios les daba una salida. Sabía que iban a fallar y de esa manera el pueblo tenía que llevar sacrificios, ofrendas por sus pecados para poder estar a cuentas con Dios. Es decir, que había leyes también ceremoniales. Número 5. Proporcionar una forma de adoración para la comunidad de fe a través de las fiestas anuales. Las fiestas no se hacían ni se tendrían que hacer de cualquier forma. Dios es santo y se tenía que hacer de una manera ordenada. Israel siempre tuvo fiestas muy solemnes para adorar a Dios. 6. Proporcionar dirección de Dios para la salud física y espiritual de la nación. Es decir, que había leyes sanitarias, había leyes sobre la alimentación, leyes muy buenas para Israel, exclusivamente para Israel. Y número 7. La meta final y definitiva de la ley era llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. En resumen, era que el ser humano pudiese entender que es un pecador y que el único que pudo cumplir toda la ley, el único que pudo sujetarse, que cumplió a cabalidad la ley, fue Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gálatas 3:24 al 26 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que la ley fue nuestro pedagogo, fue nuestro guía, fue como nuestro cuidante que nos llevó ¿a quién? A Cristo. No estamos ya bajo los rudimentos de la ley ceremonial y todo lo que implica que más adelante estaremos relacionados, pero porque la finalidad era llevarnos a Cristo, reconocer que solo Cristo es el único que pudo cumplir, es nuestro Salvador, nuestro santificador y nuestro justificador. El hombre no se salva, no se redime por hacer las obras de la ley, no se justifica por hacer las obras de la ley, sino solamente en Cristo Jesús. 3 categorías en la ley. En Israel había leyes civiles. En estas venían los derechos de la propiedad, regulaciones de salud, leyes que sancionaban el robo, el crimen y otros. Estas leyes cambian de acuerdo a la cultura y país que viven. Es decir, estas leyes eran solo para Israel. Gloria sea el nombre de Jesús. Había otro tipo de leyes, las leyes rituales y ceremoniales. Estos va relacionado a todo lo referente a los sacrificios y holocaustos. Es decir, guardar el sábado, circuncidarse, fiestas rituales. Todas estas eran tipologías sobre la obra expiatoria de Cristo. Es decir, terminó con Cristo. Gálatas 5:4. Todas estas leyes rituales y ceremoniales, su culminación fue Cristo. Cristo es la culminación de todas estas leyes rituales y ceremoniales. También había leyes morales. Entre ellos estaba: no matarás, no hurtarás, no adulterarás, etc. Estos todavía están en vigencia porque habla de la naturaleza de Dios y Dios no cambia. Además, Cristo, cuando vino a la tierra en su humanidad, acá Dios manifestado en carne, no vino a bajar las leyes morales, sino vino a elevar, vino a dar el sentido que tendría que ser. Lamentablemente, dentro de los 10 mandamientos, el pueblo de Israel no entendió a cabalidad lo que Dios les dio las leyes. ¿Para qué?
Ellos lo habían torcido, ellos estaban más interesados por lo material que por lo espiritual. E Israel estaba más preocupado por lo externo que por lo interno. Así que bendito sea el nombre del Señor. Estas leyes morales todavía siguen vigentes. Lo que el Señor abolió, lo que es en la cruz del Calvario, son las leyes rituales y ceremoniales, que lógicamente es muy bueno saber ellos, es muy bueno estudiar eso, porque son una sombra de lo que iba a pasar. Prácticamente toda la ley es una sombra de lo que vendría a pasar, que es el Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Podemos colocar un ejemplo en San Mateo 5:28. En la ley, a una persona tendría que encontrársela en el acto mismo del adulterio para que pudiese ser considerado como pecado. Pero es decir, el ser humano podría injuriar a una mujer, podría codiciar a una mujer con los ojos. Lo hacían y lo hacían todos. Entonces el Señor dice, no han entendido el sentido de la palabra. No era solamente llegar al pecado, sino era el pecado comienza desde adentro. El pecado comienza desde el interior. El Señor le dice a ustedes que fue dicho no adulterarás, pero yo os digo. Es decir, lo que el Señor le está dando es un sentido más elevado, el sentido original de ese mandamiento. Y le dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, él le dio el sentido. Podemos encontrar el reposo. Cuando hablamos del reposo en el cuarto mandamiento, no era en sí tanto guardar el día, no era tanto un día de 24 horas. El sentido del reposo era tener una comunión con Dios, era tener una conexión con el Todopoderoso. Israel se había salido, exigía más el día que tener la intimidad con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia habla a grandes rasgos de tres tipos de reposo. El reposo que era el primero, que era de 24 horas, un reposo de satisfacción que Dios ordenó. Luego para Israel fue un reposo también que se lo instituyó, pero la Biblia habla de un reposo terrenal, es decir, la tierra prometida para Israel, según Hebreos capítulo 4, yo les invito a que puedan leerlo, habla que la tierra prometida era un reposo y muchos no entraron a este reposo por su pecado, era un reposo terrenal al entrar a la tierra prometida. Pero la Biblia dice que habla de otro reposo. Ese otro reposo es un reposo espiritual, es un reposo de conexión, de intimidad con Dios. Eso es lo que el pueblo de Israel nunca llegó a entender y lo que el Señor nos vino a enseñar, que hay un reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, yo os haré reposar. Es decir, el reposo no es sencillamente guardar un día y olvidarte. No, el reposo fue para que el hombre se conectara con Dios. Es más importante que el día, es tu conexión, tu intimidad con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De esa manera, entonces, que hoy estamos en el reposo en Cristo. Todo aquel que tiene una intimidad, una conexión con Dios, ha entrado en el reposo de Dios. Estamos en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Este tema, por su amplitud, tal vez se pudiera tocar en otra parte. Pero el Señor lo que hizo, vino a darle el sentido cabal a lo que eran los 10 mandamientos. Jesucristo fue el único que cumplió las 3 categorías de la ley, una aproximada de 613 mandamientos. Fue el único que cumplió todas estas categorías: la ley civil, leyes rituales, ceremoniales, leyes morales. El único que pudo decir aquí, el único que puede decir que realmente lo cumplió en su humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento le hicieron una pregunta al Señor: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En otras palabras, los pilares de la ley. Y el Señor coloca y repite estas palabras. El Señor siempre se apoyó lo que es a la ley. Y justamente cita este texto y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bendito sea el Señor Jesús. Es decir que si una persona ama al Señor, ama a ese Dios único, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, fíjese que aquí está concentrado
todo lo que es la ley ceremonial, todo es la ley incluso del reposo, de la circuncisión, porque el que ama a Dios no se santificará, no le obedecerá. ¿Acaso no dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos? Es decir, se está refiriendo a esa ley moral. El Señor, volvemos a decir, la ley moral sigue en el Nuevo Testamento. Pero se podría resumir en esto, que esto aplica a todo ello, porque en esto es como un resumen, pero que es apenas una parte de acá. Habrá que estudiarlo bastante, porque muchas de las leyes morales, prácticamente que estaban en el Antiguo Testamento, prácticamente todo, en el Nuevo Testamento se aplica también, y es para la iglesia. Nadie podría decir en este tiempo que, bueno, matar está bueno. No, pues es una ley moral. Nadie podría decir que codiciar o hablar mal contra su prójimo está bien. No, eso está vigente. Y por eso es tan importante leer la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y saber qué es lo que se aplica en el Nuevo Testamento, saber. Pero estamos dando este pantallazo para que usted lo pueda saber. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, amar a nuestro hermano. Si amamos a Dios, amaremos también a nuestro hermano. Y si amamos a nuestro hermano, pues lógicamente no estaremos pensando en hacer daño. Respetaremos lo que es el patrimonio, lo que nuestro hermano tiene. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Eso es lo que Israel no había entendido. Israel estaba más enfocado en la parte externa. Cuando Jesús vino, ellos pensaban que Jesús iba a restaurar desde afuera hacia adentro. En cambio, Jesús vino a restaurar Israel de adentro, porque el cambio tiene que ser de adentro. Cuando Jesús vino, el Señor en el monte, allá justamente en el capítulo 5 de San Mateo, el Sermón del Monte, el Señor empieza a predicar de las bienaventuranzas, pero su mensaje fue más interno. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, era algo interno. El Señor le dijo, vosotros sois la luz, hablándoles del testimonio que se tendría que dar. Israel no entendió. Israel estaba pensando en un cambio exterior. Aún los propios discípulos les costó entender a qué vino el Señor. Te recordará en la palabra del Señor que aún antes de irse en Hechos 1:7, todavía los discípulos le decían, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y el Señor le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, lo que el Señor estaba viniendo a restaurar era lo interno. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Israel no entendió la visitación de su Señor, pero de estos dependen toda la ley y los profetas. Cualquier denominación, cualquier religión que le quiera hablar del sábado, hoy se está escuchando mucho sobre lo que es los judaizantes, que le quieren hacer volver a las leyes y costumbres judías que estaremos viendo. Eso es volver a la ley, eso es invalidar la obra de Cristo, y eso es muy grave. No es tanto aquí el día, sino es tu importancia que le des a Dios. Lógicamente que es importante que si tú tienes un espacio como hoy, día domingo, nosotros no adoramos el día domingo. Es un día, bueno, hoy por hoy todo el mundo tiene tiempo, pero en los días laborales el día domingo llega a ser el día donde tiene el día de descanso, por eso. Pero todos los días son días para conectarse con Dios, y Dios nos demandará por eso, porque el ser humano muchas veces no tiene tiempo, mejor dicho, para Dios. Tiene tiempo para todo menos para Dios, y eso ahí está invalidando lo que es el mandamiento de Dios. Dios es muy importante en nuestras vidas. Alguien me dijo alguna vez algo muy importante, y quiero a usted también, querido amigo, hermano, decírselo. Aquel que nos da el tiempo, aquel que nos da la vida, aquel que nos da el tiempo, ¿no merecerá un poco de nuestro tiempo? Claro que sí. Qué bueno que el hombre se saque un tiempo para orar, para poder estudiar y meditar en su palabra. La ley no fue dada
buscando la justificación del hombre por intentar cumplirla. Una vez más, la ley no justifica al hombre, la ley no redime, la ley en sí no santifica. Lo que hace la ley es mostrar la pecaminosidad del hombre. Por eso dice la palabra del Señor cuando habla a los Gálatas. Lamentablemente los hermanos de Galacia estaban queriendo volver, habiendo empezado por lo espiritual, habiendo empezado por la obra redentora de Cristo Jesús, ahora estaban volviendo. Había quienes les estaban diciendo que guarden ritos de la ley. Así que el apóstol Pablo le dice: Gálatas insensatos, necios, ¿quién les está metiendo esas cosas en la cabeza? Habéis empezado por el espíritu, ahora vais a acabar en la carne, en la ley, porque les querían obligar a circuncidar en la carne. Así que el apóstol Pablo utiliza términos muy fuertes, que es muy bueno que el estudiante de la Biblia lo lea. Uno de ellos es que le dice: ojalá os mutilaseis por completo, no solamente circuncisión, todo, aquellas personas que les quieren hacer volver a la ley, porque el que quiere volver a la ley de la gracia ha caído. Qué bueno es entender este punto. Dice la palabra del Señor: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestro único justificador, el que nos justifica, es Cristo Jesús. El fracaso del hombre. Lamentablemente Israel fracasó, quebrantaron los 10 mandamientos. Aún antes de que Moisés bajara del monte Sinaí, ellos hicieron unos becerros de oro, adoraron. El pueblo, el hombre, hay que entender. Si hay algo que podemos entender, y eso es el punto donde yo quiero tocar, es que la ley nos vino a mostrar nuestra pecaminosidad. Todo ser humano es un pecador. Somos pecadores. De allí nuestra dependencia total de Dios. El hombre lamentablemente trata de justificarse delante de Dios, y su justicia del hombre delante de Dios es como trapos de inmundicia. Esa es otra expresión muy fuerte. Pero su justicia es nada. El hombre es un pecador. Y llegar a reconocer esa situación cuesta, porque el hombre siempre está su orgullo, está su arrogancia, está su derecho a justificarse por lo que tiene algo, una casa, un vehículo, por lo que ha conseguido algo y dice: yo soy esta persona. ¿Quieres saber de verdad quién eres tú? ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no lees la palabra? Acércate al Señor y verás quién eres. Cuando el hombre se acerca a Cristo se da cuenta, cuando se acerca a Dios, que es un pecador. No tenemos otro remedio que decir: Señor, somos dependientes. ¿Cuánto de verdad necesitamos de ti? ¿Cuán necesario es tu presencia? ¿Cuán necesario es que tú habites de nuestra vida, Señor? Porque separados de ti somos como una hoja seca que es cuestión de minutos, de horas para que se seque. En el periodo de los jueces no siguieron la ley. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Josué tiene que estar diciéndole: si bien os parece, escojan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo siempre se apartaba. En el tiempo de los reyes sirvieron a otros dioses, a los ídolos. Tendía a imitar a los otros dioses, a Baal, a Astarot, a mucha idolatría que metían al pueblo de Israel. Y el peor pecado fue haber crucificado al Salvador. No entendieron la visitación de su Señor. Estaban tan cegados en el materialismo que no entendieron la visitación del Señor. Toda la ley hablaba del Salvador. Decía cómo iba a venir, en qué lugar iba a nacer, qué iba a hacer, pero Israel no entendió. Que no nos pase lo mismo, que el hombre no esté distraído por las cosas que pasan en este mundo y se pierda la gran oportunidad que Dios le da de poder restaurar su vida. Hay un Salvador en este tiempo, hay alguien que está con los brazos extendidos. Habrá alguien que le pueda decir: Señor, yo te acepto como mi Salvador, como mi Dios. El fracaso de Israel se puede resumir, podemos leer muchos textos,
pero quise citar este texto en el Segundo de Reyes 17, del 7 al 19. Bendito sea el Señor. Aquí se ve cómo Israel de continuamente fallaba y desobedecía a Dios. El verso 7 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel. Y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos y todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hicieran a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a la adivinación, agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. Todo Israel pecó, Judá pecó, todos fallaron a Dios. Por esta razón es que fueron llevados en cautiverio a los asirios y a Babilonia. Y allá el Señor los abandonó hasta que el pueblo se arrepentía y volvía nuevamente a Dios. El peor pecado de Israel fue haberle rechazado al Salvador del mundo, no haber aceptado y reconocido esa grande oportunidad que tenía Israel de recibir al Salvador. En Hechos capítulo 7 nos habla que Esteban, un predicador, que prácticamente en esta predicación les recita a los maestros de ese entonces, a los conocedores de la ley, les recita toda la ley, todo el Antiguo Testamento en una prédica, para demostrarles que toda la Biblia es cristocéntrica. Hablaba del Salvador, desde el Génesis hablaba del Salvador. Ellos no habían entendido la visitación de su Señor. Y tiene que utilizar estas palabras que yo quiero extraerlas para poder entender, porque Israel, esta era la condición de Israel. Y le dice duros de servicio, es decir, cabezas duras, e incircuncisos de corazón y de oídos, es decir, tienen el corazón sucio y los oídos sucios. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los padres no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido ¿qué? Entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En ese tiempo no soportaban la palabra de Dios, no podían soportar lo que era bueno, correcto. Estaban tan cegados. Así es una persona cuando está cegada.
no puede percibir, no puede entender la palabra de Dios, porque para entender la palabra de Dios se requiere humildad, se requiere sencillez, se requiere despojarse de todo lo que sabe y aprender. Cada vez que abres la Biblia, haz como si no supieras nada. Es como si estarías aprendiendo de cero. Y entenderás muchas cosas. La palabra será un mar, la palabra será como ríos, la palabra será una fuente inagotable. Pero cuando tú entras a la Biblia cuestionando y con muchos conocimientos, la Biblia se te va cerrando. Hay que tener humildad, sencillez para poder entender la palabra del Señor. Los sacrificios como enmienda de sus pecados. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, el hombre para poder tener comunión con Dios no podía, porque delante de Dios el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Además, Dios nunca pidió un sacrificio humano, como lo hacían otros dioses paganos. En cambio, Dios no. Además, el hombre estaba muerto. Entonces, ¿qué hace una salida, una alternativa? El pueblo llevaba un animalito, una ovejita, un corderito, podría ser de acuerdo al pecado y de acuerdo a la familia. Y la sangre, y ese animalito no podía ser cualquiera, ni podía ser un animalito tomado de cualquier lugar, sino tenía que ser un animalito sin defecto. Y lo traían y lo sacrificaban. Es decir, la sangre de ese animalito era en representación del hombre pecador. Es decir, la paga del pecado es muerte. Por cuanto el hombre es pecador, había una sangre aquí que estaba cubriendo sus pecados. Entonces el hombre decía, yo soy pecador digno de muerte, aquí está la sangre, perdóname. Había un tiempo más de salvación, un año más de bendición para el hombre pecador, porque la sangre representa vida, porque la vida está en la sangre. Bendito sea el Señor. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay otra oportunidad. Necesariamente para todo tenía que haber derramamiento de sangre, porque era vida por vida. Es decir, para poder dar un año más de oportunidad, el hombre delante de Dios no podía acercarse. ¿Cómo el hombre podía pedir a Dios bendición? ¿Cómo podía pedir favor de Dios si ante Dios es un pecador? Así que venía con su ofrenda y el pueblo de Israel lo hacía. El animal debía ser sin defecto. Las personas debían identificarse con el animal. Es decir, tenía que hacerlo con una devoción, porque era prácticamente ese animalito estaba subiendo al altar en su lugar. Y esto se hacía día tras día, semana tras semana, año tras año. Pero muchos años después aconteció algo glorioso. Dios se humana, se manifiesta en carne, se hace un templo humano. ¿Para qué? Para redimir. Por eso Juan dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La manifestación de Dios en la tierra vino a ser una obra de redención. Bendito sea el nombre de Jesús, el nacimiento del Mesías. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, había un tiempo, este es el tiempo, en el tiempo de la ley, Dios envió a su Hijo. Escuche esto, la expresión cuando dice envió a su Hijo, nacido de mujer, fue hijo porque fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bendito sea el Señor. Es decir, Dios, aquel verbo se hizo carne. En San Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne, se tabernaculió, es decir, se vistió de carne. ¿Para qué? Para poder redimir. Era necesario que el Salvador del mundo viniese en forma humana porque tendría que haber derramamiento de sangre. Tendría que tener un cuerpo y era para identificarse con el hombre pecador y así comprar, liberar al hombre. Es decir, morir por las culpas del hombre pecador y así adoptarnos como hijos. Gloria sea el nombre de Jesús. Sobre la divinidad de Jesús y su manifestación estaremos tocando más ampliamente en la segunda parte. El ministerio de Jesucristo.
Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria sea al Señor. Es decir, Jesús es el cumplimiento de todas las profecías que habían en la ley. A Abraham se le hizo, a los primeros hombres, Adán y Eva. Jesús es el cumplimiento. Hoy se está cumpliendo aquello que Adán deseó ver, lo que Abraham deseó ver. Hoy se estaba cumpliendo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es entender quién es Jesucristo, a qué vino Jesucristo, la posición de Cristo. Esto es muy importante saber. Lamentablemente Israel no entendió con todo esto, sino que lo mataron y lo crucificaron, lo rechazaron. Jesús y la ley, dijo el Señor, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús fue el único que cumplió la ley a cabalidad. Ningún ser humano ha cumplido la ley. Por eso volver a los rudimentos ceremoniales de la ley es anular la obra expiatoria de Cristo. Nadie pudo cumplir la ley, solo Cristo. Ahora esto no quiere decir, hay muchas religiones que ahora enseñan que ahora en el tiempo de la gracia entonces es hacer lo que uno quiere, que no hay ley, entonces vivimos a nuestra manera. No. Las leyes morales siguen en el Nuevo Testamento, continúa y sigue el creyente. Ahora eso se sigue, pero bajo la ley de Cristo, que es una ley por fe. Esto es muy importante entenderlo. La palabra del Señor, la base del Evangelio es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No como ley, sino como obediencia por fe. Por creerle al Señor. Tú crees en el Señor, tú tienes fe en el Señor. Tal vez una de las cosas más importantes que tenemos que pedirle al Señor: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos, Señor, la fe, porque a veces la fe mengua, y cuando la fe mengua, la vida cristiana se nos vuelve religiosa, se nos vuelve muy monótona y empezamos a hacer las cosas por costumbre, y eso no es la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que no se han cumplido. No podemos con esto decir que ya el Antiguo Testamento entonces cesó, ya no sirve. No es así. Hay muchas profecías, cientos de profecías que no se han cumplido.